Ya, listo, chicos. Entonces, espero que hayan podido realizar el pretest que está en el chat. No sé si alguno no lo puede ver, sino para que lo reenvíe antes de iniciar la clase. Ok, no hay problema entonces. Bueno, antes de iniciar la clase, me gustaría saber, ¿qué tal les fue? ¿Ya tuvieron su primera clase de teoría? ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal? Me parece que todas, en este caso creo que sí, son todas, porque solo hay puras chicas. Bueno, noche de chicas. ¿Qué les está pareciendo el curso? No, me parece que todas les están, es su primera vez cursando química, entonces, ¿qué tal? Me parece, se supone que su teoría la debe dictar el doctor Andonaire, ¿me equivoco? ¿O qué doctor les dictó la teoría? Se supone que sí debería ser el doctor Andonaire, pero la primera clase la tuvimos con otro doctor, no recuerdo su nombre, pero fue un El- reemplazo. ok, perfecto. Bueno, puede ser el doctor Azurín o el otro doctor que tampoco me acuerdo su nombre, uno de los dos. Sí, es Eh, Azurín, así. Azurín, sí, él explica muy bien. Él también les va a explicar el tema de lo que son oligoelementos, que es un tema que veremos más o menos séptima semana, me parece. Es un tema un poquito, bueno, no muy complicado, sino que con bastantes cosas que recordar. Bueno, ¿qué tal les está pareciendo el curso? ¿Fácil, difícil? En la primera teoría no creo que haya muchas complicaciones, pero sus seminarios, sus prácticas, ¿qué tal? Si no responden voluntariamente, voy a preguntar, chicas. Uy, alguien se fue. A ver, para ver si están presentes de igual forma. Nayeli, ¿qué tal te pareció tus clases de seminario práctica? Hola, Hola. bien, pero ¿Bien? todo fue introductorio. Ah, ya. Bien, perfecto. Entonces todavía no han hecho ni la sesión, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí somos chicos. Ya hay un chico, ya llegó. Voy a proceder a compartir la pantalla. Si es que el Teams me deja también. Esperen, les iba a compartir justo donde está el pretest y las respuestas. Y esa no es la idea. Mm, 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 mm. Uy, ya. Disculpa, tenía una duda. Bueno, se me fue el internet. Creo que lo que me querías decir era que se me escuchaba entrecortado. Bien, entonces, como no estoy teniendo buen internet, yo prenderé la cámara. Justo quería prender, justo estaba para prender la cámara y se me fue el internet. Ya, de igual forma, gracias por avisarme. Si es que se me vuelve a escuchar entrecortado o bajo, me avisan. Entonces, bueno, esta clase también será sin cámara. Espero que la próxima sí, para que ya me reconozcan un poquito. Bueno, por lo menos sepan quién soy, ¿saben? Y si ahí los veo en la facultad, bueno, si me ven, porque yo no sé cómo son ustedes, ahí, bueno, algo, un comentario, algo. Bien, entonces, voy a hacer como que la introducción, ¿no? Bueno, chicos, buenas noches, les reitero el saludo. Bienvenidos a la sesión número 2 de Química, que se titula En búsqueda de la estabilidad del universo. Como ya les mencioné en la primera clase, que venimos tocando el tema de la inestabilidad proviene de la vida, ¿verdad? Que gracias a que los elementos son inestables, fueron creándose otros, fueron juntándose mediante enlaces, ¿no? Que pueden ser covalentes, enlace iónico, enlace metálico, covalente coordinado y todo lo que yo les fui mencionando
la anterior clase, ¿verdad? Entonces, esos tipos de enlace, el átomo, la tabla periódica, todo eso lo vamos a tocar exactamente esta clase, porque por eso es en busca de la estabilidad del universo, en busca de ser como los gases nobles, que son los elementos estables, ¿no? Ahora, vamos primero por partes, ¿no? ¿Qué es un enlace? ¿No? A ver, vamos a preguntar, a ver, Valeria, ¿para ti qué es un enlace? Hola, buenas noches. Buenas Sería noches. eh, la unión, en este caso sería la unión de dos elementos. Ya la unión de dos elementos. Sí, nos podemos quedar con ese concepto. Puede ser la unión de dos elementos, pero no necesariamente, como ya veremos a continuación, ¿no? Si el término enlace nos hace ver unión, no en todos los enlaces tenemos ese, digamos, ese sentido de compartir de los elementos, ¿verdad? Entonces, en sí, un enlace químico, hablando en el espacio, no es nada real. ¿Saben? Nosotros sabemos que, un segundo, uy, no quería cambiarlo. Nosotros sabemos que, tipo, en el laboratorio, en cualquier lugar, cuando graficamos, o hacemos la nomenclatura o las fórmulas, ponemos, digamos, carbono enlazado con otro, ay, uy, con otro carbono, pónganse, ¿no? Y luego aquí, bueno, le ponemos dos, acá nos faltan dos, acá nos faltan otros dos y acá otros dos, ¿no? Para que, digamos, esté estable, ¿no? Ya, esto, todo lo que les acabo de graficar no existe, ¿sí? O sea, poniéndolo en el espacio como tal, todo esto no existe, ¿sí? Por eso dice que no existe, nadie lo ha visto nunca, ni nadie podrá, porque es algo que los científicos lo utilizan como para que se ejemplifique mejor al momento de la práctica, ¿no? Y al momento de ejecutar sus fórmulas y todo eso, que sea más fácil de resolver, ¿no? Por eso dice que es un producto de nuestra propia imaginación, ¿no? Ahora, bueno, continuamos. Ahora, eh, ok. Más, no hay un puntero o algo así. Acá, creo que es este. Bueno, eso sí. Bien, bueno. Ok. ¿Qué es un enlace? Bueno, un enlace es la unión de dos átomos con el fin de lograr la estabilidad. No se olviden, con el fin de lograr la estabilidad, ¿sí? Y bueno, Valeria tenía razón, ¿no? Ahora, el átomo. Nosotros sabemos, bueno, este es uno de los múltiples modelos de átomos que hemos tenido a lo largo de los años. Es el más conocido. Sin embargo, ya no es el que se utiliza, como veremos a continuación. Un átomo está compuesto de una nube electrónica y de un núcleo, ¿no? O de una corteza y un núcleo, ¿no? Esto de aquí vendría a ser la nube o la corteza y esto de aquí, como ya conocemos todos nosotros, es el núcleo. Asimismo, nosotros sabemos que tenemos tres partículas que conforman un átomo: electrón, protón y neutrón. Recordemos que el electrón es un tipo de leptón, ¿no? Un electrón tiene una carga negativa, un protón una carga positiva, protón con P de positivo y neutrón con N de neutro, ¿no? Ahora, ahí también, bueno, no nos olvidemos de las fuerzas débiles, bueno, débil y fuerte, que ya la vimos en la anterior clase, ¿no? Y asimismo, un átomo es la parte más pequeña de un elemento. Bueno, estos son conceptos introductorios que ya de seguro lo han visto en lo que es, pues, en lo que es, pues, el colegio, ¿no? Los primeros en describir, digamos que las partículas bueno, la materia tenía un átomo chiquito o algo, dar la idea en general, fueron Leucippos y Demócrito hace millones de años. Bueno, no millones de años, ¿no? Pero se entiende. Y hace muchos años, pongamos. ¿No? Pero generalmente no se toman en cuenta porque pues no dijeron como tal, ah, un átomo es tal cosa, o un átomo es tal cosa, ¿no? Entonces no se les toma en cuenta, pero ellos como que dijeron la idea, ¿no? Nosotros vamos a empezar con los modelos atómicos, bueno, por Dalton en 1808. ¿Qué nos dice Dalton de este modelo atómico? Que
todas las partículas tienen el mismo tamaño, misma masa, mismas propiedades químicas. Todos los átomos son iguales. Y esto vendría a ser un átomo, ¿no? Se parece como, no sé, cuando ustedes juntan bastantes bolitas de plastilina y, y esperan que se forme un color arcoíris y siempre se forma esa bola gris. Ya, eso. Ahora, luego tenemos a Thomson. Thomson ya nos pone el concepto de budín de pasas, ¿no? Que es como que acá en budín y acá hay muchas pasas. Los electrones serían las pasas, ¿no? Y nos plantea que el núcleo es enorme, como se puede ver, y es completamente positivo, ¿verdad? Ahora tenemos a Rutherford en 1911 que nos plantea este de aquí, que de igual forma aún tenemos solo protones en el núcleo, pero ya tenemos los electrones como rodeando el núcleo, no pegaditos, sino como rodeándolos en una nube electrónica, en unos orbitales, ¿no? Luego tenemos el de Bohr en 1913 que ya nos da los niveles de energía, ¿no? Que los vimos en la anterior clase, niveles y subniveles, SPF y así, ¿no? Y un átomo diminuto, ¿no? Un núcleo ya más chiquito, ¿no? Y como vemos aquí, todavía ya como que se estaba empezando a pensar que ya no era totalmente positivo, ¿no? Chadwick en 1932 es el primero que dice, ah, miren chicos, aquí en el núcleo de un átomo hay también un neutrón, una partícula con carga neutra, ¿no? Ay, un segundito. Y por último, en 1900, bueno, tenemos el de 1926 y el actual, que es un modelo cuántico ondulatorio, como vemos por aquí, y el modelo mecánico cuántico, ¿no? Que ya nos plantea ese tipo de como que orbitales, o estos se asemejan más a lo que son mm, la hibridación, ¿no? Esto lo podemos recordar, bueno, está similar a lo que es la hibridación de orbitales, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Y estos actual están hechos por, bueno, la teoría es por Schrödinger y Jordan. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, perfecto, entonces. Bueno, un segundito, deme 30 segundos, por favor. Ya, chicos, mil disculpas. Bien, continuamos, ¿no? Ahora vamos a ver netamente lo que son las partículas subatómicas, ¿no? Son tres, como ya les venía diciendo, neutrón, protón y electrón, ¿verdad? Carga del neutrón, neutra, protón positivo y electrón negativo. Todos están en el núcleo, excepto el electrón, que es en el orbital. Y recordemos que neutrón y protón tienen una masa similar, ¿verdad? Y el electrón es muy, muy chiquito, una masa muy pequeña, muy reducida, ¿no? Que es 9,1 por 10 a la menos 28. Estas masas, o claro, estas masas pueden variar en en centésimos o milésimas, ¿no? Ustedes apéguense a lo que diga el doctor en su teoría, ¿no? Si bien es cierto aquí en asesorías por pares yo les puedo dar una referencia de un gráfico o de un texto de un cuadrito, siempre apéguense a lo que diga en su teoría, porque, como ya les digo, son distintos autores y a veces varía un poco los números o la cantidad. Entonces en su examen, digamos, les ponen peso o masa del neutrón y les ponen alternativas. Y o casualidad está esa alternativa y la que les dijeron en su teoría. Siempre la de su teoría, ¿no? Recordarles que de igual forma, asesorías por pares, pues no debería suplir a la teoría, sino ser como un refuerzo. Entonces, si alguno de ustedes no estaba entrando a sus teorías, pero está entrando aquí, no está bien. ¿Ok?
Ahora, vamos con los antecedentes de la tabla periódica. Esta es la que nosotros conocemos, ¿verdad? La que tenemos periodos, grupos que se dividen S, P, D, F, ¿no? Y la que nosotros utilizamos generalmente en el laboratorio. Sin embargo, antes de esta enorme tabla, tuvimos otras que de igual forma ya les anticipé, este, una de ellas que son las tríadas y las octavas, ¿no? En primer lugar tenemos a Berzelius. Él, si no conocen a Berzelius, aquí se los presento. Él es Berzelius, en 1813, que divide los elementos entre metales y no metales, ¿no? Hasta ahí ya tenemos un punto de referencia. Ya empezamos con la división. En 1828, Dobereiner divide los elementos en tríadas relacionadas con la masa atómica, ¿no? Por ejemplo, tenemos em, perdón, por ejemplo, tenemos litio, sodio, potasio, ¿no? Tríadas de Dobereiner. Calcio, estroncio, bario y azufre, selenio, teluro, o telurio. ¿Por qué se descontinuó esto? Porque digamos que no eran suficientes las tríadas o no había la suficiente relación entre la masa atómica para seguir haciendo tríadas. ¿No? Luego tenemos las octavas de Newlands o simplemente Newlands de 1963, que cada octava tenía similitudes con el primero. Esto se puede ejemplificar mucho en las partituras, en una clave de sol, como pueden apreciar acá, ¿no? Lo posemos en una partitura, primero tenemos el, el neón, el sodio, el magnesio, el aluminio, silicio, el azufre, el cloro y el argón, ¿no? Y lo ponemos así, ¿no? Y bueno, el flúor que se me olvidó. Y lo ponemos en cada una de las líneas, ¿no? Entonces, aquí, según lo que nos dice las octavas, el neón va a tener propiedades similares con lo que es el argón. Y sí es cierto, ¿no? Miren, neón, argón, los dos gases nobles, propiedades similares. Luego tenemos acá el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Helio con neón, o casualidad, también tienen similitud. Ahora, ¿por qué se descontinúa? Porque no es aplicable más allá, más allá del calcio, ¿no? Hay una forma de que esto sea más, como más, bueno, no, lo quería hacer más delgadito, pero no se puede. No importa. Continuamos. Ahora, por último tenemos a Mendeleev en 1969, que clasifica según sus masas atómicas de izquierda a derecha. Y la inicial tenía 63 elementos, ¿no? ¿Alguno sabe cuántos elementos tenemos actualmente en la tabla periódica? Ninguno. Bueno, chicos, 118 elementos, cultura general, 118 elementos químicos, ¿no? Que están organizados, recordemos de la anterior clase, en periodos, que son las filas, y grupos, que son las columnas, ¿no? Periodos y grupos. Grupo uno, grupo 2, grupo 3, que ya los veremos acá. Justo. Antiguamente hacíamos grupo A y grupo B. Ese es por lo menos el que me enseñaron a mí en el cole, ¿no? Grupo A y grupo B. ¿No? Tenemos de 1A hasta 8A y de igual forma 1B hasta 8B, ¿no? Ahora me parece que son muy distintos, como, bueno, ahí les mostraré en una diapo. Ya me estoy adelantando. Entonces, por ejemplo, el 1A tiene metales alcalinos, excepto el hidrógeno, ¿no? Y es NS, ¿no? En N, solo un electrón en su último nivel de energía, ¿no? Uno es. Y 2A se queda en S2, ¿no? Que serían los metales alcalino-térreos. 3A serían los boroides o térreos. 4 carbonoides, 5 nitrogenoides, 6 anfígenos o calcógenos, o también llamados chalcógenos, y 7 halógenos. 8 gases nobles o gases raros, que ya los conocemos, ¿no? Y aquí el grupo B, a mi parecer, cuando lo estudié, el grupo B era el más sencillo porque como que su nombre ya nos daba el el anticipo de cuál vendría a ser el primer elemento, ¿no? Por ejemplo, familia del cobre, familia del zinc, familia del escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso y elementos ferromagnéticos, que sería la familia del feconi, ¿no? Cobalto, níquel. Muy bonito.
Un segundito que tomo agua, me quedé sin voz. Ok, del hierro, cobalto y níquel. Listo. Ahora, esto es ahora como he visto que ahora sí, como que se distribuye la tabla periódica. Ya no es grupo A ni grupo B, es grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el 18. ¿No? Antiguamente ese de aquí era 1, 2, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A y todo esto del medio era B. ¿No? Están divididos en grandes categorías, metales, no metales y metaloides, no como lo decía aquí Berzelius, que solo decía metales y no metales, ¿no? Ya estamos en los metaloides. Uy, me pasé. ¿No? Acá, metales, tenemos a los alcalinos, todos 1A y 2A son metales, ¿no? Luego, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 12 metales. Y aquí hay como una complicación, porque entre el 14, del 13 al 16, tenemos tanto metaloides y no metales, ¿sí? Bueno, excepto en el 17 que son no metales y 18 también no metales. Y metaloides solo son 7 metaloides, ¿verdad? Ay, entonces, como yo les decía, periodo sería horizontalmente, ¿no? Que serían las filas y grupos verticalmente, que serían las columnas. Ahora, vamos con lo que son las propiedades de la tabla periódica, ¿no? Tenemos hacia abajo y hacia la izquierda el radio atómico. ¿Qué nos dice el radio atómico? El tamaño del átomo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el francio que está aquí va a tener un mayor tamaño que el helio, ¿no? Y asimismo, el itrio va a tener un mayor tamaño que el hierro, y así sucesivamente. También tenemos lo que es el carácter no metálico, que va a ser la capacidad, aquí está mal escrito, una disculpa, para ganar electrones de un elemento. Es decir, por ejemplo, no sé, dónde caiga el puntero, acá. El rutenio va a tener mayor capacidad para ganar electrones que aquí, el flúor, ¿no? Hacia abajo y hacia la derecha. Tenemos solo dos, radioatómico y carácter no metálico. Ahora, aquí hacia arriba y hacia la derecha tenemos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, si el carácter no metálico era capacidad de ganar, carácter metálico es capacidad de ceder o de perder, ¿no? Entonces, es a la inversa, básicamente a la inversa, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo, el flúor tendrá más tendencia a perder electrones que el rutenio, ¿verdad? Ahora, asimismo tenemos lo que es electronegatividad, que es la capacidad para atraer electrones y que depende mucho de su masa atómica. No se olviden de este concepto porque lo vamos a estar viendo cuando hablemos netamente de hidrógeno, carbono, nitrógeno, de cuál átomo más hablamos, de oxígeno, de sodio no. Bueno, se va a hablar mucho de hidrógeno, ¿no? Ahora, la energía de ionización, que también no se olviden del término, es uno de los más importantes. Recuerdo que a mí me lo preguntaron en mi parcial, ¿no? ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía mínima necesaria para separar un electrón de un átomo. Como que para que se desprenda, para que le diga chao a su átomo, la energía mínima. Y la afinidad electrónica, que es la capacidad de aceptar un electrón y transformarse en un ion negativo o anión con el consiguiente cambio de energía, ¿no? A un anión. Capacidad de aceptar un electrón y transformarse en un anión, ¿no? Que es negativo. ¿Por qué? Porque si gana un electrón que es negativo y se une a un núcleo que, pues, por así decirlo, es positivo, se vuelve negativo o se vuelve más negativo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lee la tabla periódica? Aquí tenemos un ejemplo, les puse el carbono, que es de los elementos más sencillitos de leer. Antes de eso, ¿alguna pregunta? Capaz alguno se me entendió, se me entrecortó algo. A ver, voy a ver. Nada, perfecto. Entonces. Ah, ya, dime, Kiara.
Hola, buenas noches. Tenía una consulta acerca de cuál es la diferencia entre radio atómico y radio iónico. Radio atómico y radio iónico. No hay Sí. radio iónico. Ah, ¿no hay? No, mira. Oh, ok. Ah, ok. Gracias. En todo caso, un radio iónico es un ion, recuerda que es un átomo que tiene con carga eléctrica, ¿no? Que un ion puede ser anión o catión, ¿no? Este radio atómico que se refiere es cuando el átomo está en cero, o sea, está en equilibrio, ¿no? Está en carga, como acá. Es neutra, en pez, ¿no? Está en pez. Por ejemplo, está en pez, ¿qué quiere decir pez? Que protón es igual a electrón, que es igual a su número atómico. Eso es pez, como que está es neutro, ¿no? Un ion ya hace referencia a cuando tiene carga, puede ser positiva o negativa. En todo caso, un radio iónico tendría el tamaño de un ion, ¿sí? Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me dices que ya. Bien, continuando, tenemos aquí, lo voy a agrandar, cómo se lee la tabla periódica. Tenemos cuatro puntitos, ¿sí? Este de acá, este 6 que vemos por acá, es el número atómico. Uy. Este de aquí, este 12,01115 sería el número de masa que se grafica, que se simboliza con la letra A. El símbolo químico, pues C, en este caso del carbono, nombre del elemento, ese sería su distribución, ¿no? Justo lo que les decía, el número atómico es el número de protones, siempre y cuando esté neutro, ¿sí? Cuando sea, lo pueden poner sin nada o le pueden poner un cero acá. Siempre y cuando esté neutro, es así. Y como les decía, un anión gana electrones, por lo tanto es negativo, ¿no? Porque los electrones tienen carga negativa. Y un catión pierde electrones, ¿no? Si este carbono pierde negativo, negativo, pues, ¿quién, digamos por así decirlo, quién carga al átomo? Pues los protones que tienen carga positiva, ¿no? Ahora, aquí les tengo una actividad. Les voy a dar 7 minutos o 10 minutos, porque no es muy complicado, ¿sí? Entonces, les voy a escribir aquí, por si se les ha olvidado, el... Ay, un segundo. ¿Cómo se llama? La fórmula, la suma, que igual es, recuerden eso de los pez, de un pescadito, ¿no? Que P, a ver si mi letra me ayuda, P es igual a E, que es igual a Z, que sería número, más, ¿no? Número atómico, perdón. Número atómico, que es el número de protones, y el número de masa, que sería protón más neutrones más neutrones. Es igual a A. Y ya ustedes, para hallar los neutrones, pues simplemente restan A menos protones, ¿no? El número de masa menos los protones. Entonces, ¿qué hora es ahorita mismo? 35, 45, me estoy volviendo con ustedes, conectando, bueno, hablándoles y, bueno, preguntando las respuestas, ¿no?
Ya, chicos, listo. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán por qué puse -1, -1, -1 en el níquel, en el estaño y en el bismuto, ¿verdad? Porque para hacer este ejercicio, acá, acá se menciona que dice solo en elementos neutros, por lo cual ustedes en su tablita debían ver si el níquel, el estaño, el renio, el bismuto y el uy, se me fue el nombre. Actinio, actinio me parece, están neutros o son aniones o cationes. En este caso, bueno, acá les especifico un poquito. Tenemos tres aniones, ¿verdad? Aniones que es negativo, que ganó electrón. ¿Por qué? Porque su masa atómica o su número atómico del níquel es 58, ¿no? Por eso se le aumentó un electrón, un electrón. Del estaño 118 y del bismuto es 208. Bueno, 208,9, 118,7, 58, tanto, ¿no? En mi caso le he considerado simplemente como 58, no le he aproximado 59, ¿no? Entonces, bueno, básicamente acá lo que tienen que hacer es sumar y restar, no hay mucho em, misterio, la verdad, no, la verdad. Entonces, bueno, aunque aquí he hecho, a ver, un segundo, mientras, porque quedan 2 minutos, me parece, mientras termine. Bueno, chicos, para hacerlo más sencillo, vamos a usarlo sinónimos, sin ser cation o anión, para que sea más fácil. Porque igual esto es con masa atómica, no con, perdón, con, claro, con masa atómica, no con número, no quedan con masa atómica, con la número de masa, no con número atómico. Entonces, para hacerlo más sencillo, nos quedamos con el número atómico. De igual forma, los números atómicos están bien distribuidos. Entonces, lo único que se tiene que hacer es, em, es resumar y restar, ¿no? Aquí tenemos, recordamos que los números atómicos, que es el pes, ¿no? Se van a colocar en la parte inferior del elemento. Y el número de masa se va a colocar en la parte superior del elemento, ¿no? Entonces acá protones está en, digamos, está en equilibrio 28, ¿verdad? Acá de igual forma 50, 75, 89 y 83, ¿no? Bueno, electrones solo en elementos neutros, vamos a considerar que todos están neutros porque, pues, por tema del tiempo y así. Entonces, todos los elementos de igual forma, la misma cantidad, recordemos la fórmula. Y neutrones, se voy a preguntar, son sumas sencillas, entonces no creo que haya ningún problema. Bueno, sumas, perdón. Restos. A ver, voy a venir aquí. Si me deja. Ay, si me deja todo esto. Ya, listo. Entonces, Nayeli, ¿estás presente? Sí, dime. Sí. ¿Me puedes dictar de la A a la B? Bueno, solo A y B, de la A a la B, como si fuera un récord. De la A y la B, por fin. ¿Todos los cuadritos o solamente el último?
Solo neutrones. Ya. Creo que el primero es 31 y el segundo 69. Ya, correcto. A ver, vamos a ver. Bueno, Valeria, ya le pregunté a María Fe. Hola, María Fe, ¿me podrías decir la C y la D? 111 y 138. Correcto. Y por último, bueno, esto parece que ya. Por último, a ver, no veo a nadie más aquí. A ver. Juliana, ¿me podrías dictar el último número? Que es este de acá. Bueno, aunque parezca bueno, absurdo preguntarles restas, ¿no? Les pregunto más que todo para ver si están atentos, si me están escuchando y si están en la clase, ¿no? Sería 126. Listo, prosigamos. Ahora, vamos a hablar de los electrones de valencia y los estados de oxidación, ¿sí? Los electrones valencia básicamente son electrones o electrones en el último nivel de energía en los átomos y este no varía, ¿no? Indica el número de enlaces que se pueden hacer, ¿no? Estos serían los electrones de valencia. En el caso del cloro vemos que tenemos 4, 5, 6, tenemos 7, es decir, le faltaría un electrón para llegar a su regla del octeto, ¿no? Ustedes se pueden ayudar a veces de su número atómico, ¿no? Si es 17, bueno, 7, es decir, le falta un electrón para llegar al 8, ¿no? Regla del octeto. Y el estado de oxidación posee signo, número de pérdida o ganancia de electrones y cambia según el compuesto. Como ya les decía, los que tienen cargas positivas son cationes y en cero que no tiene fundamental, no es en su estado fundamental, ¿verdad? Y bueno, si tiene negativo, aniones, ¿verdad? Ahora, un enlace químico, ¿qué es un enlace químico? Como ya les decía, los elementos se combinan con el fin de alcanzar la estabilidad, es decir, la regla del octeto, ¿no? Completar su último nivel de energía con 8 electrones y como los gases nobles, como ya les expliqué. Ahora tenemos tres tipos de enlace, por ahora. Covalente, iónico, metálico, ¿no? Covalente es donde comparten electrones, ¿no? Como que son una comunidad. Electronegatividad similar y se da entre elementos únicamente no metálicos. Y hay una poca solubilidad en agua. El iónico es transferencia de electrones. Aquí nadie comparte nada. Aquí, tú te llevas lo que necesitas y te vas. Y el otro, pues, se queda asignado, ¿no? Puede ser como la ley del más fuerte, ¿no? La que tenga mayor electronegatividad, por eso dice electronegatividad distintos, ¿no? Se da entre no metal y hay una poca solubilidad en agua. Por otro lado, el metálico hay una compartición también como el covalente, pero su distinción es que unos no se van a disolver en agua porque son metales y pues obviamente son dos metales, ¿no? No como en el covalente que son un no metal y no metal. Asimismo, estos enlaces covalentes se van a dividir en tres tipos: polar, no polar y coordinado. Polar tiene una distinta electronegatividad y no compone la simetría. Puede ser como esta molécula de acá, que es el agua. Ven que no es simétrico, ¿no? Le faltaría uno aquí y otro aquí y listo. Simetría completa. Dos hidrógenos le faltan. No polar tiene misma electronegatividad los elementos y hay una simetría. Puede ser enlaces de hidrógeno, de cloro, de flúor, de oxígeno, ¿no? Y el covalente coordinado o covalente dativo, me parece que también se le llama, se da entre una molécula y un elemento y solo se comparte de un lado. Por ejemplo, aquí el nitrógeno es el único que está compartiendo electrones con el hidrógeno. El hidrógeno no comparte sus electrones, ¿no? Como que una relación un tanto egoísta, si se quiere, ¿no? Entonces, entre una molécula y un elemento. Aquí, ¿alguna pregunta sobre los enlaces? Ya, estos vendrían a ser, bueno, enlaces intramoleculares, ¿no? Entre moléculas. O bueno, o intratómicos, ¿no? Intratómicos. Bueno, ahora vamos
ahora vamos a hablar sobre lo que son, bueno, serían, perdón, enlaces interatómicos, entre átomos, interatómicos, no intra. Vamos a hablar lo que es la geometría molecular, ¿no? Acá de lo que les hablaba de la hibridación, ¿no? Tenemos 5 tipos: SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, que esto les debe hacer un recuerdo a lo que les enseñé, ¿no? En la anterior clase de la regla del serrucho, ¿no? ¿Qué nos dice el tipo SP? Un orbital S y un orbital P. Igual forma con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, acá un orbital S, 3 orbitales P, 2 orbitales D. ¿No? Acá tenemos el tipo de la geometría. SP va a ser lineal. Al ser lineal va a tener un ángulo de 180. El SP2, al ser trigonal o triangular, va a tener ángulos de 120 entre sus orbitales. SP3 va a ser tetraédrica y va a tener ángulos de 109,5 entre los enlaces. El SP3D va a tener de 90 y de 120, ¿no? Aquí tenemos 90, 90, 90 y en el triángulo que tenemos acá sería 120. Y por último, el SP3D2 es octaédrica, que tendrá solo enlaces netamente de 90 grados centígrados. Ahora, básicamente esa es la teoría de los orbitales moleculares que explica la estructura geométrica de los enlaces. Tenemos orbitales atómicos que se van a combinar y formar un orbital molecular, uno único, ¿no? Cuando dos electrones o más se encuentran en equilibrio, se ubicarán en orbitales moleculares. Básicamente es como la fusión de estos orbitales atómicos, como se puede apreciar, ¿no? Es como una continuación, como si le hubieran graficado, por así decirlo. Ay, si me deja cambiar de herramienta esto. Bueno, no me deja. Genial. Acá ya me dejó. Como si se le hubiera hecho una línea acá y ya tenemos un orbital molecular. De igual forma, aquí en este lado se le hizo una línea y aquí otra línea para unir. Y de igual forma, pues en todo este lado, ¿no? Como que se graficó. Perdonen el pulso. Es cuestión de la PC. Sí tengo buen pulso para de la laptop. Y ya, orbital molecular. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de orbital molecular, de orbitales atómicos? Eso también lo vamos a ver en hibridación, así que no se preocupen, de igual forma. Ok, no hay problema entonces. Para los que aún no lo han hecho, pretest, chicos, pretest, les doy la opción de que rellenen el pretest. Y bueno, ya hablamos de las fuerzas. Fuerzas. Esperen, ya hablamos de las fuerzas interatómicos, ¿no? Interatómicos entre átomos. Vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Tenemos fuerzas ion-dipolo, fuerzas de Van der Waals, que son las más débiles, puentes de hidrógeno y puentes de disulfuro, ¿no? Puentes ion-dipolo, no, ay, perdón, se me fue por completo el pulso. Un segundo, ya, que ya estamos a punto de terminar. Yo sé que deben estar cansados por su recuperación y por empalmar dos clases, ¿no? Ya vamos a terminar, no se preocupen. Ahora, fuerzas ion-dipolo. Aquí se da entre un ion y una molécula polar, que recordemos es aquella que no tiene electronegatividad, bueno, tiene electronegatividad distinta, vamos a recordar, distinta electronegatividad, no compone simetría. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes les pongan algo que se llame dipolo, es que es una molécula polar, ¿no? Ahora, las fuerzas de Van der Waals es una fuerza débil, la más débil, que se da entre moléculas, ay, perdón, de carga neutra, ¿no? Acá tenemos puentes de hidrógeno, ¿no? Enlace dipolo-dipolo, o sea, entre moléculas polares, porque el agua es una molécula polar. Un átomo de hidrógeno va unido a un elemento y este, pues, debe ser polar, ¿no? Y puentes disulfuro con residuos del aminoácido cisteína. Solo para recordarles que hay dos tipos de aminoácidos que son con azufre, ¿no? Que sería la cisteína y la metionina. La cisteína va a tener un rol que es para los puentes y para enlaces en fuerzas intermoleculares. Y la metionina la veremos en la clase de las proteínas. Pero acuérdense porque les voy a preguntar. Y de igual forma lo van a ver más adelante. Entonces es importante que se acuerden porque les van a preguntar. Ahora,
Hibridación, como ya les decía, la recombinación de dos orbitales atómicos. Cuando ya tenemos un orbital y otro orbital atómico, ya se han fusionado los orbitales, ¿no? Tenemos un orbital molecular, ¿no? Básicamente eso es la hibridación y es la fase previa a la formación de un enlace. Como ya lo veíamos, ¿no? sp3, sp3d2, sp, sp2. ¿No? Por último tenemos la resonancia, que vendría a ser la deslocalización de electrones en una molécula para conseguir estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, un electrón va a trabajar por tres, en este caso, ¿no? Acá tenemos primero un doble enlace, bueno, dos electrones, ¿no? Dos electrones en este caso. Tenemos el doble enlace en este, digamos que en el oxígeno 1, ¿no? Luego va a pasar un tiempo y se va a mover al oxígeno 2. Luego se va a mover al oxígeno 3. Estos dos electrones están dando la vuelta completa, es decir, van a estar trabajando constantemente para que esta molécula, digamos, haya un balance y no se rompa, ¿no? Sino para conseguir la estabilidad. Eso es la resonancia, básicamente. Sí. Bueno, eso sería todo. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro, que quieran saber? 5, 4. Acá. Kiara, dime. Hola, buenas noches. No, todo claro. Disculpa. Ah, ya, no. Perfecto, entonces. Incluso hasta para decirme todo claro, perfecto que has levantado la mano. Listo. ¿Ninguna pregunta, chicos? Bueno, voy a dejar de compartir. Para los que llegaron medio tarde, una disculpa por la cámara. Intenté prender al inicio de la clase, son testigos, pero justo antes de prender se me fue el internet. Se me escuché y se me fue el internet. Entonces preferí sacrificar la cámara para que me escuchen, ¿no? Y para que pueda dar la clase. Igual. Ahora, a ver, ¿cómo comparto esto? Acá, recopilar respuestas. Copiar, listo. Esto se lo paso al chat del Teams, no lo paso por... Bueno, en este caso tampoco pasé el pretest por el WhatsApp. Creo que voy a empezar a hacer eso. Y bueno, el post-test nunca lo paso al chat de WhatsApp. Entonces, si no les aparece, me tienen que avisar para que se los mande por interno de igual forma, ¿no? Y ya, eso chicos. ¿Algún comentario? Nada, todo claro, todo bien, me alegro, perfecto. Cualquier cosa de igual forma me escriben si tienen alguna duda. O si no me he dejado entender algo, quieren que repita. Las diapositivas siempre las subo al grupo de Teams, también les envié el link, así que procuren unirse para que vean las diapositivas, que siempre las descargo y las subo esta semana se me olvidó subirlas antes, perdón. No me acuerdo quién me pidió en la anterior clase. Para la próxima sí. Si las subo antes, esta semana se me hizo un poco complicado. Y ya, chicos, eso sería todo. Si han terminado su post-test, pueden retirarse a descansar, a estudiar, a disfrutar su fin de semana. Disculpa, tenía una duda. Dime, María Fe. Re- respecto a la primera clase que tuvimos, nos mostraron una, como una línea de tiempo del Big Bang y así con varios como primeros milésimas de segundos hasta años. Y no sé si es recomendable que me aprenda como cada segundo, o sea, cada parte o si es nada más una repasada de eso. Yo recomendaría que te aprendas el del hidrógeno y el de los átomos. ¿En qué punto? Porque me parece que te mencionan en qué punto se empezaron a dar protones y neutrones y el hidrógeno. Yo recuerdo que en mi parcial me preguntaron en qué segundo empieza el hidrógeno, o sea, se formó el hidrógeno. Y me ponían, por ejemplo, 10 a la menos 28. Ponte. 10 a la menos 10 a la menos 10, 10 a la menos 20 y me pedían indicar cuál era del hidrógeno. Ese yo te recomendaría que mínimo si te lo aprendas y de neutrones y protones.
Ya, ya está bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, listo entonces. Voy a cortar la grabación aquí. Cualquier cosita, bueno, me escribe, me avisa. Corta la grabación. Ya, listo. Ya,